Si la vida no promueve la vida, está negativamente existiendo. Nosotros tenemos una obligación, la obligación de ser, la obligación de crecer, la necesidad de crecer, de ser todo lo que potencialmente podemos ser, ¿no? Está en nuestra naturaleza. Después está nuestra conducta, nuestro trabajo y nuestra responsabilidad que hará posible ese crecimiento o no. Es posible que nosotros no cambiemos el mundo, es posible que ni siquiera cambiemos nuestro entorno, pero si el cambio comienza en nosotros, eso lo cambia todo. La Constitución es clara cuando consagra el derecho de todos los habitantes a un ambiente sano y equilibrado, porque también le impone a esos mismos habitantes el deber de protegerlo. Es decir, que los ciudadanos no podemos tener una actitud pasiva frente al ambiente, sino que todo lo contrario, el ambiente debe ser protegido por nosotros. La degradación ecológica contamina la naturaleza humana con un dolor que llega a los huesos. Las condiciones en las que se ha desenvuelto esta sociedad, sus políticas de desarrollo económico-social, provienen de generaciones que advirtieron que era necesario adoptar una serie de medidas a los efectos de mejorar las condiciones para el desenvolvimiento de estas actividades. En Mendoza hay una cantidad de aspectos que son fundamentales para darse cuenta de cómo el hombre ha venido destruyendo la naturaleza o la ha venido convirtiendo en desiertos. Esto yo lo he dado en llamar el avance de la civilización y la creación del oasis. Indudablemente que la creación del oasis ha sido la creación de la riqueza que tiene la provincia, la riqueza desde el punto de vista de la economía, a través de la vitivinicultura y la fruticultura. Pero
¿Cómo se logró esta forma de transformar parte del desierto en oasis? Se logró a través de desertificar, de destruir más la naturaleza original que existía en la provincia. La conciencia ecológica señala y condena el despojar depredador de siniestros personajes que con oscuras anteojeras en la conciencia producen el irracional saqueo y la contaminación ambiental de la casa del hombre. La legislación ambiental contiene todas las normativas destinadas al control de estos procesos contaminantes. Sin lugar a duda que la autoridad pública es la responsable primaria de mantener niveles adecuados para el desenvolvimiento de la calidad de vida y de la protección de la salud de la población. De cosechar sin siembra, acrecienta la bolsa de valores con alegría multiplicada, y henchidas barrigas imperiales sin percibir el caótico torbellino que sufre la naturaleza ultrajada, incoherencia que seguramente avergonzará a nuestros hijos al recordar a sus progenitores. Sabemos que los problemas ambientales hoy día se han mundializado, globalizado, internacionalizado, de tal manera que cuando hablamos de la capa de ozono, del efecto de invernadero, de la pérdida de la biodiversidad, hablamos de temas que a veces pareciera que nos trascienden, que forman parte de un mundo distante, pero no es así. Este es un proceso que se produce debido a que la Tierra durante el día recibe radiaciones del Sol y durante la noche la Tierra se comporta como un planeta que irradia hacia el exterior. Si la atmósfera está cargada con gases como el dióxido de carbono o el metano, estos gases sirven para reflejar esas radiaciones de la Tierra, de modo tal que hay parte de esas radiaciones que rebotan y vuelven a la superficie de la Tierra. Si la vida no promueve la vida, está negativamente existiendo. Tenemos que tener en cuenta que los procesos de emisión de contaminantes se da en primer lugar y en un gran porcentaje que llega casi al 70% por lo que se denominan fuentes móviles. Las fuentes móviles son los vehículos particulares y en especial el transporte público de pasajeros. Y el otro porcentaje se debe a las fuentes fijas que están concentradas en la zona norte, en lo que hace a las cementeras y caleras del lugar, en el sudeste del área metropolitana, que es el parque industrial, con emisiones de humos y gases,
y por otro lado dispersos los que son basurales clandestinos con sus quemas que se producen en la zona del Piedemonte del área metropolitana, y en la zona noreste la actividad ladrillera por excelencia que genera material particulado en suspensión y gases no visibles, que a su vez se ve potenciado por las condiciones meteorológicas y topológicas que tiene nuestra región en esta parte del planeta. Otro problema que también tenemos como contaminación atmosférica es justamente la de los ruidos molestos. Los ruidos molestos en esta ciudad son importantes por las condiciones de reverberancia que tienen, por la característica que tienen los edificios y por la característica propia que tiene justamente la ciudad. Nosotros tenemos una obligación, la obligación de ser, la obligación de crecer, la necesidad de crecer, de ser todo lo que potencialmente podemos ser. O sea, nosotros tenemos la gran ventaja de que todo ese recorrido está entubado, o sea que está preservado de la contaminación. Lo que yo sí detecto es que en la porción desde la cota más o menos de 1800, 2000 metros, que es donde nace el acueducto, hasta la cota de 3000 metros, esa es la que no se cuida. Y es la que yo he detectado desde hace varios años que estamos trabajando ahí, que se contamine. Y es ahí donde yo detecto un descuido, aguas arriba de ese acueducto, porque la zona está creciendo desordenadamente, ¿viste? No obedece a ninguna planificación. La población se tiene que dar cuenta que si va a esta zona y contamina el río, esa contaminación después, automáticamente cuando llega a su casa, abre la canilla y la tiene en su casa. Nosotros tenemos que ser conscientes que la tendencia es a la falta de agua y tenemos que pensar en nuestras futuras generaciones. Después está nuestra conducta, nuestro trabajo y nuestra responsabilidad que hará posible ese crecimiento o no. La contaminación por productos de petróleo, generalmente conocida como contaminación por hidrocarburos, es un problema de alcance mundial. Generalmente un hidrocarburo llega al suelo como consecuencia de un accidente. Puede ser un derrame producido por una pérdida en un ducto, puede ser un derrame producido por una pérdida en un tanque. Lo cierto es que el hidrocarburo llega al suelo. Cuando llega al suelo ya tenemos al suelo como tal comprometido y contaminado. Al estar contaminado significa un riesgo para la salud humana y para el ambiente. Al significar un riesgo, debemos conocer cuál es ese riesgo. Hay situaciones en las que el petróleo o sus derivados contaminan un sitio y no existe un riesgo importante o alto. Y otras situaciones en las cuales uno contamina un sitio y el riesgo es muy alto. Debemos medir ese riesgo
a través de lo que se llama una evaluación de riesgo o una evaluación ambiental. Es posible que nosotros no cambiemos el mundo, es posible que ni siquiera cambiemos nuestro entorno, pero si el cambio comienza en nosotros, eso lo cambia todo. Asumir y tomar conciencia de esta realidad, de la realidad medioambiental, a cuidar, a preservar, nos lleva a formarnos, a interesarnos en el conocimiento de aquello que es el ambiente. Los conflictos ambientales son la manifestación de la ciudadanía y particularmente de los afectados cuando hay algo que no funciona bien. El ambiente de los mendocinos, el ambiente de la Argentina y el medio ambiente global. Estamos hablando del dique de Potrerillos, estamos hablando de estaciones de multicarga, polimodales de transporte, estamos hablando de nuestras relaciones con Chile, con la región cuyana. Estamos inmersos en un proceso económico importante que nos tiene que llevar a prever y a planificar en forma estratégica cómo debe ser un modelo de desarrollo sustentable para la provincia de Mendoza. Este derecho genera o reconoce en todos los ciudadanos y en todos los habitantes del país y de la provincia la posibilidad de su defensa, la posibilidad de su goce y su disfrute. Es la legislación la que se encarga de instrumentar cómo se ejerce ese derecho. En el año 1992 se sanciona la Ley 5961, que es la Ley General del Ambiente de la provincia de Mendoza. Esta ley es la ley más importante, es la ley reconocida como la Ley de Preservación del Ambiente y es la que consagra los instrumentos de la política y del derecho ambiental en la provincia. El procedimiento de evaluación de impacto ambiental con la audiencia pública obligatoria constituye la herramienta más eficiente para la protección y preservación del ambiente. Este procedimiento obliga tanto al sector público como al privado a someter a estudios ambientales todas sus iniciativas. La audiencia pública es la que merece la mayor atención en esta instancia, ya que es la que procura que los ciudadanos, a través de sus organizaciones, a través de sus centros de investigación, universidades, uniones vecinales, puedan participar de un procedimiento en el cual se está considerando realizar determinadas obras o actividades y les permite a ellos realizar ante las autoridades públicas las observaciones que tengan respecto a esos proyectos. Contiene todas las normativas destinadas al control de estos procesos contaminantes. Sin lugar a duda que la autoridad pública es la responsable primaria de mantener niveles adecuados para el desenvolvimiento de la calidad de vida y de la protección de la salud de la población. El Estado tiene una obligación, un mandato que le hemos dado a los ciudadanos en resolver esta problemática, ¿no? Pero de todas maneras hay que acompañarlo y hay que apoyar la labor cuando es buena, aun cuando no logre todos los objetivos que buscamos. Sin embargo, a veces las autoridades públicas o la actividad privada no cumple con las regulaciones ambientales en forma correcta. Están los recursos administrativos, que vos vas contra el Estado por la vía administrativa, tiene la obligación de responderte. Entonces, y en los plazos, y agotados los plazos queda abierta la vía judicial. Los ciudadanos entonces tienen otras herramientas para defender sus derechos.
Por ejemplo, en la Ley 5961 ya mencionada, se establece la denuncia ambiental, que es la posibilidad que tiene todo ciudadano de recurrir al fiscal de Estado para solicitar la aplicación de esa normativa. Asimismo, en caso de que se vea de alguna manera alterada nuestra calidad de vida o se pretendan ejecutar proyectos sin la debida evaluación o estudios ambientales, la herramienta jurídica del amparo o de la intervención del fiscal de Estado nos permitirá resolver adecuadamente estos problemas, ¿no? Es decir, cuando nosotros empezamos a ser coherentes con nosotros mismos, estamos siendo coherentes con la vida. La defensa de la laguna de Llancanelo, frente a un proyecto de la petrolera Repsol YPF que pretende instalar en este momento 8 pozos dentro del área protegida de la reserva y tiene como proyecto final instalar cerca de 80 pozos en un área que es muy vulnerable, es un humedal reconocido a nivel internacional, y luego de muchas idas y venidas y de 3 años de intentar una resolución pacífica del conflicto, frente a la autorización que otorgó el gobierno provincial, nos vimos en la obligación de utilizar un último recurso, que fue la interposición de un amparo colectivo, que es una herramienta que nos da la Constitución Nacional para defender los derechos, en este caso de incidencia colectiva como los ambientales. Lo cierto es que este caso puede representar un hito en la defensa de los derechos ambientales y en la defensa de nuestro derecho a vivir en un ambiente sano, en el cual las actividades que se realicen sean compatibles también con la preservación ambiental. Me parece que todo pasa por repensar nuestra relación con el ambiente. Esto a veces en las zonas urbanas es difícil, digamos, porque no tenemos mucha conciencia del entorno, de que todos nuestros residuos van fuera de la ciudad, de que todo el agua que contaminamos va a parar fuera de la ciudad y va a parar al campo o a las zonas de cultivo. Yo quiero lo que no está, lo que no es colectivo. Lo que no es colectivo es la esperanza y la fe y el entusiasmo, ¿no? Es decir, y inclusive eso necesita una responsabilidad, porque cuando yo simplemente reclamo, estoy esperando que me solucionen los problemas, ¿no? Y yo quiero empezar por ser yo el que participa en la solución del problema. Entonces, no generando más pesar, ¿no? Sino generando una gana de vivir, ¿no? Eso que te decía yo, estamos vivos.